Hola a todos, soy Irene Fernández, trabajo en el Departamento de Salud de la Agencia de Comunicación Atrevia y voy a hablaros de las técnicas de comunicación en farmacia con barreras de protección. Lo primero de todo que quería destacar es la importancia de esa atención farmacéutica que hacéis día a día y la importancia de vuestro consejo. Gracias a la atención farmacéutica se refuerzan muchos aspectos positivos en el sistema sanitario. Se ayuda a mejorar la adherencia a los tratamientos, se evitan consultas innecesarias a atención primaria, se evitan incluso hospitalizaciones, ayudáis en toda esa educación sobre salud. Sin embargo, la imagen que vemos a continuación, que es un reflejo de esa atención farmacéutica, es una imagen que ahora mismo nos queda como muy lejana, ¿no? Es una imagen que no estamos acostumbrados a ver en estos últimos meses. Sin embargo, las imágenes que hemos visto en los últimos días son más esta o esta. Imágenes en las que la mascarilla es la principal protagonista, ya sea por parte del profesional sanitario o por parte del ciudadano, en las que existen esas mamparas de seguridad, esas cristaleras para evitar ese contacto entre el profesional y la persona que acude a la farmacia. Y bueno, pues ante estas barreras está claro que está habiendo cambios en la comunicación y que es importante reforzar ese mensaje y reforzar esa comunicación entre profesional y ciudadano, que es lo que vamos a ver a continuación. Porque el papel del farmacéutico es y ha sido clave durante toda la pandemia, como hemos visto, y no se puede perder esa efectividad, y menos ahora con la desescalada y con la nueva normalidad que supone que empezaremos a vivir de aquí a unos días. Está claro que hay nuevas formas de comunicación que han venido para quedarse y a las cuales nos tenemos que adaptar. Y antes de entrar en lo que son las nuevas formas de comunicación, quería enseñaros esta imagen para que la analicemos, porque es muy importante tener en cuenta de que lo que comunicamos, el mensaje solamente es una pequeña parte. La comunicación no verbal es la clave del éxito, porque lo que no se comunica verbalmente supone más del 90% de esa efectividad de lo que contamos. Ese lenguaje no verbal cuenta con el 90% de lo que transmitimos y comunicamos absolutamente con todo, teniendo en cuenta que ahora tenemos las mascarillas continuamente puestas. Está claro que está habiendo cambios en el lenguaje no verbal y yo destacaría sobre todo tres ausencias principales de este lenguaje no verbal. La primera de ellas es la ausencia de sonrisas. Está claro que con las mascarillas puestas tenemos la mitad del rostro tapado y que ese signo de cordialidad, sobre todo cuando se entra en la farmacia entre ciudadano y el profesional sanitario, ahora mismo no puede verse porque llevamos la mascarilla y no podemos ver esas sonrisas. También no solamente no vemos sonrisas, sino que también hay una ausencia de muchas otras expresiones faciales que antes nos ayudaban a detectar si el paciente estaba más o menos a disgusto con lo que le estábamos contando, si nos estaba entendiendo. Hay determinadas expresiones que ahora, con la mitad del rostro tapada, no vamos a poder visualizar. Y también hay una ausencia de cercanía y de movimiento, más allá de que llevemos las mascarillas puestas, el salir del mostrador, el hablar con el ciudadano, el estar más cercano, mostrarle productos, eso todo está muy limitado ahora mismo. Entonces, es necesario, ante estos cambios del lenguaje no verbal, que el mensaje sea más efectivo que nunca. Y para que sea efectivo, yo os diría que deberíamos convertirnos en lo que he querido llamar pilas AAA, con 3 A's principales. La primera de ellas, aumentar el contacto visual. Es muy importante reforzar esa mirada teniendo en cuenta que tenemos la mitad del rostro tapada y que al final los ojos son nuestra principal vía para conectar con el ciudadano y que no pierda nuestra atención. Como segunda A, aumentar sobre todo nuestro lenguaje con las manos, nuestra expresión, nuestra gesticulación y también modular nuestra entonación, porque con las mascarillas se nos oye menos y es importante también que modulemos la entonación, incluso con la propia entonación podemos expresar emociones que con la mitad del rostro tapada pues nos pueden ayudar a que la otra persona nos entienda mejor. Y por último, la tercera sería la de aumentar el uso de herramientas que nos ayuden y nos apoyen en esa comunicación no verbal. Con herramientas me refiero sobre todo a lo mejor de escritura, que
podamos escribir en el producto, sobre todo para aquellas personas que a lo mejor no nos escuchen bien, no nos estén entendiendo y que, bueno, pues que al final esté dificultado con esas mamparas y con las mascarillas. Y sobre todo también es importante humanizar el mensaje, porque nos encontramos en un momento en el que la dimensión social ha cobrado mucho más protagonismo que antes y es importante empatizar con la persona que acude a la farmacia en busca del consejo. Nos encontramos ante un nuevo ciudadano que tiene además sentimientos y hábitos que antes no tenía y que es muy generalizado. Tiene miedo al contagio, también tiene incertidumbre a si va a haber una segunda oleada, va a haber rebrotes, desconfianza, está alerta continuamente. Es muy habitual también ahora que nos encontremos con situaciones en las que si una persona se acerca más de la cuenta, esa otra persona se eche para atrás de manera directa, ¿no? Que puede generar algún tipo de rechazo. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta para no perder esa cercanía y perder esa atención con el ciudadano. Y luego también tenemos que tener en cuenta que dentro de este nuevo paradigma hay personas también más vulnerables. ¿Qué pasa con las personas sordas o con las personas más mayores, ¿no? Que también escuchan peor, que necesitan también esa cercanía más y que están acostumbrados a tocarnos, a darnos la mano? Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y para ello os traigo 4 técnicas de comunicación con el ciudadano que se deben de tener en cuenta, además de convertirnos en esas pilas AAA que comentaba antes. La primera de estas técnicas es la escucha activa, y con escucha activa me refiero a organizar el discurso, utilizar siempre que podamos ejemplos y metáforas, sobre todo cuando el ciudadano tenga dudas sobre determinadas patologías, sobre determinados productos que nos pueda preguntar, explicar también el por qué y para qué siempre, ser claro y conciso, identificar los conocimientos previos de la persona, sobre todo en esa consulta que nos va a hacer, y desmitificar, porque ahora es muy importante, sobre todo con el aumento seguramente que haya de consultas en la desescalada, por este aumento también del autocuidado de las personas, el que el farmacéutico sea capaz de desmitificar y de pues al final explicar esas dudas erróneas que pueda tener, esos conceptos erróneos en el ciudadano. Priorizar la información, es decir, lo más importante es siempre contarlo primero. Cuidado también con los pacientes polimedicados, no mezclar en un mismo mensaje determinadas indicaciones para que no se confundan y, por supuesto, asegurarnos siempre de que nos ha entendido la otra persona. Sobre todo si tenemos la mascarilla y no somos capaces de saber si la otra persona nos ha entendido o no, preguntar las veces que sean necesarias para asegurarnos de que el mensaje ha sido el indicado. También, como segunda técnica, reforzar la empatía más que nunca ahora. Es muy necesario que creemos un clima favorable, no ignorar nunca las emociones. Es momento sobre todo de escuchar y de escuchar más al ciudadano y sobre todo de reconocer también su punto de vista, porque ahora va a tener seguramente mayores consultas, va a opinar más sobre determinados aspectos y es importante que se le escuche. Y hay 2 momentos clave en lo que es la consulta farmacéutica. Por un lado está la bienvenida, cuando ese paciente entra a la farmacia. Vosotros como farmacéuticos siempre soléis hacerles preguntas. Yo destacaría 4 aspectos clave en estas preguntas. Lo primero, que sean directas y cerradas, no irnos por las ramas, que sean cálidas para reforzar esta empatía de la que hablábamos. Adecuar el mensaje también al interlocutor, porque a veces el interlocutor tiene determinados registros y bueno, pues si podemos adecuarnos de mejor manera, como un camaleón, intentar un poco adoptar la manera en la que esa persona tiene de comunicarse o de hablarnos, va a hacer que la confianza se refuerce y que se transmita pues una cierta seguridad y permitir también, por supuesto, que el ciudadano conteste siempre de manera libre. Y ese otro segundo gran momento en la consulta y en el consejo farmacéutico es la despedida, cuando la persona ya se va de la farmacia. Es muy importante aquí que como farmacéuticos hagáis un resumir, resumir y resumir. Es muy importante que todo lo que le hayáis contado durante la consulta le quede claro de manera concisa al final de esta atención, facilitándole también siempre todas las indicaciones que sean necesarias y personalizando, por supuesto, el seguimiento gracias a vuestro consejo experto y a esos conocimientos técnicos con los que contáis. La tercera técnica de comunicación con el ciudadano la he catalogado como confianza y seguridad en la apariencia. ¿Qué pasa ahora con nuestra apariencia cuando todo el día vamos con las mascarillas puestas?
El miedo se combate con hechos que inspiren seguridad y confianza en la ciudadanía, porque entre las palabras y la apariencia nuestro cerebro siempre se va a quedar con lo que ve. Y el aspecto es muy importante, porque toda aquella persona que trabaja de cara al público debe de cuidar su aspecto. Aspecto, me refiero, uniformes en perfecto estado, más la limpieza del establecimiento, etc. Y por último, por supuesto, siempre positividad, tranquilidad y positividad ante todo, porque gracias al ciudadano nuestra farmacia va a funcionar, de manera que nunca se debe estar nervioso, al contrario, se tiene que tener una actitud tranquila, relajada y con una posición también del cuerpo elegante y positiva. Y en resumen, en esta comunicación, en estas claves que hemos comentado en la era COVID y de cara a la desescalada y a la nueva normalidad que nos viene, es importante, como hemos comentado. La comunicación no verbal ha cambiado y hay que adaptarse a ella. Es necesario que nos adaptemos y ante este cambio de la comunicación, sobre todo no verbal, es muy importante que el mensaje sea más efectivo que nunca. Y para que sea más efectivo necesitamos convertirnos en esas pilas AAA. Es decir, aumentar, como hemos dicho, el contacto visual, aumentar también nuestros gestos y modular nuestra entonación y aumentar todas aquellas herramientas que nos ayuden en la comunicación no verbal de cara a que la otra persona nos entienda. Es decir, a través de la escritura, etc. Tercero, humanizar el mensaje lo más que podamos. Aumentar esa empatía con el ciudadano, porque es un nuevo ciudadano con nuevos hábitos y nuevas emociones, entre las que están el miedo, la incertidumbre, etc. Y por último, tener claras esas 4 técnicas para acercarnos a él y que esta comunicación sea efectiva a través de la escucha activa, de reforzar más que nunca ahora la empatía, de en nuestra apariencia mostrar esa confianza y seguridad y, por supuesto, en todos los mensajes e incluso en cómo nos mostramos, reforzar esa positividad. Pues muchas gracias.